Muy buenas tardes a todos ustedes, a todos los que se hallen ahí siguiendo estos videos. Luz para revelación a las naciones, a los extranjeros y gentiles. Y mi nombre es Jaime Canal y damos gracias a nuestro Padre por estar aquí, grabando, teniendo este grande privilegio. Es una grande bendición y privilegio de poder hacer estas grabaciones de todo lo que nuestro Padre nos ha enseñado a nosotros mediante su Ruaj, nos ha traído revelación, conocimiento, entendimiento y comprensión, y nosotros con toda diligencia también tratamos de enseñar a otros. Eh, Quisiera hablar y seguir la línea, ¿no es cierto?, de los videos anteriores en relación a lo que nuestro Melech estableció por las escrituras y lo declaró y es inamovible porque salió de la boca de nuestro Melech, palabras de vida eterna, la voluntad de nuestro Padre. Lo que salió de la boca de nuestro Melech, su Hijo unigénito, es todo lo que nuestro Padre le envió a proclamar. Y él bien dijo, pongan atención, que no vengan a sus corazones estos pensamientos, porque yo no he venido a abrogar ni dar término a la ley. Yo no he venido a dar término a la Torá. Yo no he venido, ¿no es cierto? Y mi Padre no me ha enviado para dar término, ni abrogar nada de lo que se dice, o lo que muchos dicen. Yo he sido enviado ¿para qué? Y pongan atención, por favor. Yo he sido enviado para dar término a la ley del pecado y de la muerte. Él vino para deshacer las obras de que se empezó por allá por Adán y Eva. Las obras del conocimiento del bien y el mal. Que se estableció por Adán y Eva el acta de los decretos, muerte y la ley del pecado. ¿Qué significa la ley del pecado? La transgresión al mandamiento, a la instrucción que le fue dado. Transgresión. Y el apóstol Juan lo dice clarito ahí en su primera carta, capítulo 3, que el pecado es la desobediencia al mandamiento. El pecado es la transgresión. Ya. Entonces, ¿qué vino a hacer nuestro Padre en su grande amor y misericordia enviando a su Hijo? A dar término a este que entró por Adán, que habita en todos los hombres. ¿Quién lo dice eso? Primeramente lo habla nuestro Padre a través de los escritos y lo establece ahí en el desierto, en los 40 días de ayuno de nuestro Melech. Cuando tuvo hambre vino el enemigo a seducirlo. Vino, ¿cierto?, para, si tú eres hijo de Elohim, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces nuestro Melech le dice, escrito está. Y aquí viene la restauración de todas las cosas y el inicio de deshacer todo el conocimiento, todas las obras de las tinieblas que entró por Adán. Escrito está, no de pan vivirá el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de mi Padre, nuestro Melech le dice al enemigo, el hombre va a vivir, porque el hombre estaba muerto. Y yo soy la resurrección y la vida, dice nuestro Melech posteriormente. ¿Vio? Entonces ahí empieza. Y lo llevó a un lugar alto, ahí estando en el desierto, y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, si tú postrado me adoras, yo te daré todo esto porque míos son. ¿Qué le dice nuestro Melech? ¿Qué le dice nuestro Melech? La Escritura nos tiene que enseñar,
te tiene que enseñar a ti, me tiene que enseñar a mí, a todos los que dicen, a todos los que se dicen que son conocedores, que han nacido de nuevo, que han nacido de nuevo y que conocen a nuestro Padre, deberían conocer todas estas cosas. Bueno, dice así, dice, escrito está, no solo de pan, o no de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre, el hombre vivirá. Y el enemigo lo llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el enemigo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió nuestro Melech, el hijo de nuestro padre, y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a nuestro padre tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Después le dijo otra cosa más, respondiendo Yeshua le dijo, dicho está, no tentarás a tu padre, tu Elohim, o al Elohim, tu padre, porque Satanás era una creación. Ya. Y ahí es el inicio, ¿no es cierto?, de nuestro Padre por la voluntad de su sola potestad, por medio de su Hijo, empezar a deshacer, a darle término a la ley del pecado de la muerte, a dar término a todas las instrucciones humanas, porque en la época también habían doctrinas rabínicas, el Talmud, las enseñanzas de los ancianos, que se colocaban sobre la Torá. ¿Vio? Estos irrespetuosos eran irrespetuosos, porque ellos obedecían los mandamientos de los ancianos, pero no la Torá de nuestro Padre. Ya. Entonces, vemos aquí que nuestro Padre establece por medio de su Hijo, ¿no es cierto?, lo que iba es su propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de nuestro Padre? Y está aquí en Juan. Por eso nosotros deberíamos conocer bien todas las Escrituras. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera nuestro Padre amó a todo el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, más tenga vida eterna. Y ahí está concentrado. Perdición. El hombre estaba en perdición, en condenación, en juicio eterno. Entonces, ¿qué venía a dar término nuestro Padre? A quitar la perdición, a quitar la condenación, a quitar el acta de los decretos, para que pueda, ¿no es cierto?, acceder y se le pueda conceder vida eterna a través del propósito de la metodología que nuestro Padre establece en el sacrificio del madero. ¿Ok? Entonces nosotros vemos aquí las escrituras, toda tiene que enseñar. Y si hay algo extraño en la escritura en cuanto a la traducción, en cuanto a la interpretación, el Ruach nos concede a nosotros lo que fue escrito originalmente. Al Ruach nadie lo puede engañar. Nadie. Cualquiera que se levante y dice, no, que dice esto, o no, si no hay que nacer de nuevo. No, aquí nuestro Mele dice, ¿no es cierto? No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Y nuestro Padre, por medio de su Hijo, establece este proceso, nuevo nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la condición del hombre, ¿no es cierto? En la condición que estaba, el hombre va directo a la condenación eterna. Y nuestro Padre, en su grande amor, que le concede al hombre, ¿no es cierto?, el beneficio de la salvación para ser librado de la condenación de este juicio eterno y se le pueda conceder vida eterna. Entonces, el hombre, pongan atención, no puede recibir la vida eterna si primero, ¿no es cierto?, no hay una crucifixión de tu cuerpo. Porque el hombre, para que se le pueda conceder la vida eterna, nuestro Melech habla que se tiene que producir un odre nuevo.
El vino nuevo, que es el reino de los cielos, es el conocimiento del reino de los cielos, porque en nosotros habitaba el conocimiento del bien y el mal, las obras del conocimiento del bien y el mal, que son animales, carnales y diabólicas. Entonces ahora se nos viene, la vida eterna es el conocimiento de las riquezas del reino de los cielos. Porque lo que entró por Adán y Eva es el conocimiento del bien y el mal. Por eso, cuando nuestro padre se acerca al huerto y le dice, ¿dónde estás tú? Y Adán sale y dice que me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Pongamos atención, de si hay cosas que hay que poner atención. Las enseñanzas de las tinieblas, de la rebelión, las enseñanzas de siempre hacer lo contrario. Entonces después vemos nosotros en el proceso del libro que aparece Noé en el capítulo 6 o 7 del libro de Génesis, y nuestro padre le dice a Noé, he decidido eliminar al hombre, raer al hombre de la tierra, a todos los hombres. Porque lo único que hay en el corazón del hombre es hacer el mal, el conocimiento del mal, hay perversidad, toda clase de perversidad. Y nuestro Padre, hasta aquí. Pero halló gracia en Noé. ¿Qué halló en él? ¿Qué halló en él? Obediencia. ¿Qué halló en él? Que guardaba los mandamientos. En los mandamientos los ponía en práctica. Todo lo que le decía a nuestro Padre lo hacía. ¿Qué dijo nuestro Melech? Según oigo a mi Padre, eso hago. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Eso hago. Muchos no entienden. ¿Por qué? Porque están, ¿no es cierto?, en una doctrina metodológica corporativa de congregaciones metodológicas, doctrinales, que obedecen a hombres, al conocimiento, ¿no es cierto?, de hombres. Pero no están plantados en el reino de los cielos, no. Entonces aquí nosotros vemos, ¿no es cierto?, y además que todos estos rechazan los mandamientos. No, 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 si esos son para los antiguos, son para el Antiguo Testamento. Y nuestro Meles le dijo a los discípulos, de ahí en Lucas capítulo 24, del verso 44 en adelante, yo os había dicho antes que todo lo que estaba escrito de mí, tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos, en los profetas, yo soy el cumplimiento, yo soy la prolongación. Él resucitó para que seamos salvos la prolongación. Resucitó para que seamos salvos de la Torá. ¿Quién inventó? El enemigo. Porque nuestro Padre envió a su Hijo para dar término, para librarte de la ley del pecado de la muerte, del juicio eterno, de la condenación. Entonces, como muchos no entienden, lo que leen ahí en Romanos capítulo 7, no entienden. El apóstol está hablando, ¿no es cierto? Y sacó la analogía y la tomó respetuosamente, honrando a nuestro Padre desde el principio. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿No es cierto? Nuestro Padre, por medio de su Hijo, establece la metodología y envió a su Hijo para dar término, para intervenir. ¿Y nosotros qué vemos como resultado? Vemos las Escrituras, vemos cómo Él empieza a obrar y empieza a dar libertad, empieza a establecer la enseñanza, y esto se cumple en el sacrificio, en su muerte y su resurrección. Nuestro Padre envió a su Hijo para deshacer las obras. ¿Y dónde empezó? Ahí en el desierto. Y aquí ya la hemos leído. Escrito está. Entonces, porque de tal manera nuestro Padre amó, que envió a su Hijo, su amado Hijo,
en propiciación para que todo aquel que le obedece no se pierda. Ese es el propósito, la causa de la perdición del hombre. Todos los hombres estaban perdidos. ¿Quién habló esto también el apóstol ahí en Romanos? Porque por un hombre, vale decir por Adán y Eva, entró la rebelión, entró la ley del pecado y la muerte, entró el conocimiento de las obras de las tinieblas, toda la maldad. Pero por un hombre glorioso que fue introducido mediante el poder de la palabra, el Hijo de nuestro Abba glorioso, su unigénito, para dar término. No para que haya una mezcla en nosotros, no para que tú vivas, como lo dice el apóstol Santiago, que en ti, ¿no es cierto?, salga agua dulce y agua salada. Haya, ¿no es cierto? No, porque nuestro Padre no tiene comunión con las tinieblas. O eres luz o eres tiniebla. El hombre estaba en tiniebla, estaba en muerte. Incluso su pueblo, lo dice ahí en Zacarías, Lucas. Lo dice. Está escrito. En el capítulo 1 del versículo 77, bien largo, aquel que no sea diligente vaya a leer, pero en el versículo 67 del 1 de Lucas, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, sí, gloria para su pueblo primeramente, para perdón de los pecados, ¿de quién? De las transgresiones de ellos, por la entrañable misericordia de nuestro Padre, con que nos visitó desde alto la aurora, envió a su resplandor de gloria. Lo dice en hebreo. Que nuestro Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero todo y por quien hizo asimismo el universo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahí está escrito. Su resplandor de gloria. Nos visitó la aurora. ¿A quién? A su pueblo primero. ¿Para qué? Verso 79. Para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Por qué? Porque el hombre no estaba en paz con nuestro Padre. Más bien éramos enemigos de nuestro Padre. Su pueblo primeramente, la gran mayoría, los gentiles y extranjeros. Entonces, ¿tú no estabas en tiniebla siendo extranjero? Sí, con mayor razón. Entonces nuestro Padre establece por medio de su Hijo este grande y glorioso beneficio. Pero Él viene a dar término, a empezar a deshacer las obras de las tinieblas, a aquella que entró por Adán y Eva, esa ley del pecado y la muerte, esa transgresión que se constituyó en acta de los decretos, que era contra todos los hombres, contra su pueblo y contra nosotros también. Pero él, en la obra del sacrificio, venció al enemigo y los exhibió públicamente a los principados, a las potestades, a los gobernadores, a todos los exhibió, los venció. Bajó a las profundidades y le quitó las llaves de aquel que tenía el imperio del Señor, el abismo, y fue levantado con poder. Y nuestro Padre le concede un nombre que es sobre todo nombre, tanto en los cielos, tierra y bajo la tierra. Y el enemigo, ahí ya estaba ya liquidado. Le falta un tiempo hasta la venida de nuestro Melech. Le falta un tiempo, le queda poquito tiempo hasta la venida de nuestro Melech. Porque si nosotros leemos las Escrituras, Él va a ser encarcelado, encadenado juntamente con todos sus seguidores eternamente. Bueno, dicho eso, miren lo que dice nuestro Melech. Para que pongan atención, ¿qué sucedió en el principio? La transgresión del mandamiento, la desobediencia.
y por la desobediencia, ¿no es cierto?, entró y Eva fue seducida. Eva, ¿no es cierto?, le puso oído y fue seducida. Y entró por ahí, y como Adán y Eva eran una sola carne, ¿no es cierto?, murieron para con nuestro Padre, para el reino de los cielos. Fueron desnudados de la presencia de nuestro Padre y se sintieron avergonzados porque ellos tenían, dice la Escritura, que andaban desnudos y no se avergonzaban. No, ellos estaban vestidos. Ellos estaban vestidos con la gloria del reino del cielo. Una presencia, ¿no es cierto?, de la santidad, de la pureza, del resplandor de gloria de nuestro Padre. Adán fue hecho a la imagen y semejanza. ¿Alguno puede decir otra cosa? ¿O inventar otro mal? Por causa de la desobediencia se establece el acta de los decretos, una ley de la transgresión, la ley del pecado, de la desobediencia. Vale decir, las instrucciones, se establece, ¿no es cierto?, un cambio de gobierno, un cambio de instrucción. La ley de las instrucciones de la rebelión y la ley de las instrucciones de la muerte. Este personaje, de ese árbol no comas, porque cuando comas de ese árbol ciertamente morirás. ¿Y qué vino a enseñarle? Nuestro mes les deja registro. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Vio? Una enseñanza del mal, de la desnudez. Entonces después, todo el proceso, todos los que nacieron, y nuestro Padre se guardó una línea, y esa línea, ¿no es cierto?, desemboca ¿dónde? ¿Dónde? En Noé, ¿vio? Si nosotros leemos, nuestro Padre se reservó, pero la gran mayoría, porque ¿cuántos fueron salvos en los tiempos de Noé? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Cada una de las esposas. O sea que son 8 personas. Son poquitos los salvos. Y así lo dice en Mateo capítulo 7. Son poquitos los que hayan. Porque muchos van por esa puerta ancha y amplio es el camino. Espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran. Pero angosto es el camino y estrecha es la puerta que lleva para la vida eterna y poquitas la hayan. Ya. Se estableció en el principio la transgresión de la desobediencia, la rebelión. El rebelde, el que se rebeló adelante de nuestro Padre, entró en el hombre. ¿Y el hombre qué empezó a hacer? La vida de la rebelión, el conocimiento del bien y el mal, el conocimiento de la rebelión, de hacer lo contrario a la voluntad de nuestro Padre. Por eso nuestro Padre determinó raer a todos en el diluvio. Ya. Entonces, nuestro Padre, ¿no es cierto? Aquí viene el término de los que ya han escuchado, a la ley, a las instrucciones de la maldad, las instrucciones de la rebelión, las instrucciones, ¿no es cierto?, establecidas como un acto de decreto, la desobediencia, siempre hacer lo contrario. ¿Ok? Ya. Entonces nuestro Padre, ¿no es cierto?, se estableció en el principio la desobediencia a sus mandamientos. Vemos después en el desarrollo, todos fueron desobedientes a sus mandamientos, todos, siempre haciendo el mal, excepto Noé, y su hijo Sem. Ahí vemos nosotros. Y seguimos la línea, ¿no es cierto? Viene Abraham, amigo de nuestro padre, e Isaac y Jacob, las 12 tribus, 400 años en Egipto. Nuestro padre los rescata del cautiverio de Egipto y los saca. Se criaron, ¿no es cierto?, en medio de Egipto con dioses, con comidas, ¿no es cierto?, que no deberían, y los sacó de Egipto. Y los lleva por el desierto. Y le empieza a enseñar, ¿no es cierto?, a empezar a comer otro tipo de comida.
a Moisés le empieza a enseñar los días de reposo, los tiempos establecidos por nuestro Padre. 6 días trabajarás y el séptimo, Shabbat, reposo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reposo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reposo. Y le empieza a educar, a enseñar. Y mucho no les gustaba. No, 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 no. Pucha, no, allá teníamos en Egipto, teníamos agüita caliente, teníamos nuestras comidas, ¿no es cierto? No, y aquí en el desierto, y no miraban. Fueron sacados con mano poderosa. Pero aún así había, ¿no es cierto?, en ellos la reacción. Estaban en el desierto y en la noche una columna de fuego. ¿Por qué? Porque en el desierto hay grados bajo cero. Y les colocaba una temperatura agradable. 24 grados en la noche, 25 grados, es agradable. Y en el día hacía un calor, pero... Y una nube, nuestro Padre, por su ruaj, una nube. También le bajaba la temperatura, 22 grados, 24 grados, ¿no? Ideal. Y los lleva, ¿no es cierto?, al monte de Sinaí. ¿Cuántos días se demoraron al llegar al monte? Se demoraron 47 días. Y nuestro Padre le habla a Moisés. Dile al pueblo que se prepare, porque yo voy a venir al tercer, 3 días más. Se cumplirán los 50 días. Que se bañen, laven su ropa, se bañen, estén preparados. Porque yo voy a bajar al monte. Es un tema sumamente glorioso, extraordinario. Pero ahí le entregan los mandamientos. Y le entrega las instrucciones. Pero también establece un pacto con ellos sobre los 10 mandamientos, un pacto de compromiso. Y las instrucciones, por eso muchos dicen, ¿no es cierto?, la ley, el pacto de la circuncisión, el pacto que son, ¿no es cierto?, que se establecen como leyes, pero ahí está el pacto de la circuncisión y el pacto acá sobre la unión entre su pueblo y él con su pueblo. Y le entregó, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos que son las cláusulas, las demandas de nuestro Padre, para yo ser vuestro Elohim y ustedes sean mi pueblo, porque yo quiero que ustedes sean mi pueblo, un pueblo de reyes y de sacerdotes, una nación santa, un pueblo escogido de un linaje, ¿no es cierto?, real, glorioso, único en toda la creación. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, le entrega todas las instrucciones. Pero su pueblo, ¿no es cierto?, igual cayó, como podemos hablar que algunos dicen, cayó en desgracia, no, desobedeció. Porque ¿qué decía, no es cierto, en el mandamiento, en el pacto que hicieron, el compromiso? Hay un pacto, ¿no es cierto? Voy a colocar, voy a hacer un margen, un paréntesis, un pacto, un compromiso de 10 personas. Y estas 10 personas, ¿no es cierto?, se colocan de acuerdo y hacen, ¿no es cierto?, una que se llama... Ah, es un papel, ¿no es cierto?, que se colocan todos los términos de esta sociedad, ¿ah?, de esta sociedad conyugal. Lo voy a colocar más bien, ¿no es cierto?, sobre cuando la oficial civil, ¿no es cierto?, se van a casar tanto un hombre y una mujer. Y es un contrato matrimonial, es un contrato de unidad, que se ponen de acuerdo tanto el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Y la jueza civil, ¿no es cierto?, y empieza, como decimos nosotros, y empieza, ¿no es cierto?, a establecer la cartilla. Estas son las demandas para ambos. Y el que violente esto, ya ahí hay un problema que ustedes tienen que solucionar. Nuestro Padre estableció los mandamientos para el pacto de la unidad entre su pueblo y él y su pueblo. Y este pacto se sella, ¿no es cierto?, a través de sangre. Y ellos dijeron sí, nosotros sí. Igual que, ¿estás dispuesto a recibir? Sí. Y le preguntan al hombre, sí, viceversa, sí, estoy dispuesto.
Y ellos respondieron a nuestro padre, sí, haremos todas las cosas que él estableció y obedeceremos. Sí. ¿Y no lo hicieron? El primero era, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque en Egipto, ¿no es cierto?, había un montón y ellos se criaron en eso. Nuestro padre, ¿no es cierto?, le estaba entregando mandamientos. No, no tendrás dioses ajenos. No te inclinarás. Porque yo soy vuestro Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos de la tercera hasta la cuarta generación. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Le dice a su pueblo. Y ahí están todas las cláusulas del compromiso. Y violentaron ese compromiso. Moisés estaba arriba en el monte con nuestro padre y ellos estaban haciendo, ¿no es cierto? No, ya no viene Moisés. Necesitamos, como están acostumbrados en Egipto, ¿no es cierto? Necesitamos dioses que nos guíen. Aquí hicieron un becerro. Con todas las riquezas, con todas las joyas, con todo el oro, hicieron un becerro. Ya, violentaron el mandamiento. Y si nosotros seguimos las cartas, leyendo todas las cartas, en el tiempo de Salomón, nuestro padre le da carta de divorcio a su pueblo. ¿Por qué le da carta de divorcio? Porque ya se había casado con su pueblo. Era un compromiso de unidad. Y le dio carta de divorcio. Y por causa de David, nuestro padre permaneció con la tribu de Judá en Jerusalén. Aún así la tribu de Judá andaba en rebelión y en desobediencia. Y nuestro padre, ¿no es cierto?, para corregirlos, le envió, ¿no es cierto?, a Nabucodonosor y se lo llevó 70 años. ¿Por qué? Porque ellos no obedecían las instrucciones y los mandamientos. 70 años estuvieron en Babilonia. Con los reyes de Persia. Daniel estuvo con Nabucodonosor, aparece también ahí el rey Darío, Artajerjes, el rey Darío, el rey eh, eh, ah, había otro más, pero en este momento se me olvidó. Pero estuvieron con ellos. Pero fue la voluntad de nuestro Padre, una disciplina para con su pueblo. Pero todos los que eran obedientes gastaron el moño y se sujetaron a la voluntad de nuestro Padre. Los que no, recibieron, ¿no es cierto?, su paga. Entonces, aparece, ¿no es cierto?, después todos los profetas, tanto el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, y de ahí vienen todos los demás profetas, hablándole a su pueblo, anunciándole a nuestro Padre en su paciencia, en su amor, hasta que le dio carta de divorcio. ¿No es cierto? Y su pueblo, ahí vemos, ¿no es cierto?, en la carta de divorcio, y Efraín, ¿no es cierto?, es esparcido por todo el mundo, pero en Jerusalén quedó Judá, como el hermano mayor, siempre permaneció en Jerusalén. Y todos los demás fueron esparcidos. Y nuestro Padre en su amor y misericordia establece un día señalado, a la hora establecida y la fecha establecida en su sola potestad, de manifestar, ¿no es cierto?, la restauración para con su pueblo. Y envía a su Hijo. Y nosotros vemos en el libro de Lucas, ¿no es cierto?, que nuestro Padre establece todo este proceso. Y este proceso, ¿no es cierto?, es por causa que su pueblo andaba en rebelión, en desobediencia. No obedecía los mandamientos, sino que en la época cuando nuestro Melech es establecido y es presentado para con el pueblo y viene del desierto, estando ya con el dueño de este mundo, ¿cierto?, con el enemigo, y dice que viene a Galilea de los gentiles y viene anunciando el
las buenas nuevas del reino de los cielos, la proclama de la voluntad de nuestro Padre. Y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, arrepentimiento y obedecer este mensaje. Y establece el mensaje apelando a la obediencia. Aquí hay que obedecer el mensaje. O obedece o desobedece. La desobediencia estaba, pero este mensaje apelaba a la obediencia. Porque el enemigo en el desierto, ¿qué quiso hacer? Que nuestro Meles desobedeciera. Que nuestro Meles, ¿no es cierto?, no hiciera caso. No, le dijo. Nuestro Meles escrito está. El hombre no va a vivir de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre, el hombre va a vivir. Y empieza, ¿no es cierto?, el inicio de deshacer el término, porque nuestro Padre, ¿dónde le da un término definitivo? Y elimina ahí en el sacrificio, ahí lo venció, a la ley del pecado de la muerte, a las instrucciones del conocimiento del bien y del mal, ahí lo venció, le quitó las llaves del imperio del Señor del abismo y ahí quedó el enemigo, sin autoridad. La autoridad es de nuestro Melech. Nuestro Padre establece un nombre que sobre todo nombre le dio toda autoridad. Toda autoridad me ha dado mi Padre, tanto en cielos, tierra y bajo la tierra. Glorioso nuestro Melech, ya. Entonces vemos aquí nuestro Melech diciendo, ¿no es cierto?, a Nicodemo, Nicodemo, no, tienes que nacer de nuevo. Aquí hay un pacto, un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto que nuestro Padre iba a establecer a través de su sangre? El pacto está relacionado con la sangre. Entonces, el pacto estaba relacionado, ¿no es cierto?, para darle término tanto al conocimiento de la ley del pecado y la muerte, a este enemigo que entró por Adán y Eva, y nuestro Padre, ¿no es cierto?, le da término a los oficios sacerdotales, que se rasgó la cortina de arriba abajo y se abrió y quedó expuesto todo el lugar santo. Hasta aquí nomás llegaron los oficios, porque hay uno solo ahora, en nuestro Melech, a través del sacrificio, del derramamiento de su sangre gloriosa. Pero aquí, allá se revisaba, ¿no es cierto?, que venían las familias y llevaban un corderito, criaban un corderito al año, ¿no es cierto?, de un año, de 6 meses, de un año, y lo presentaban delante del sacerdote. Pero si estaba el animalito con algún defecto, con alguna moñadura, con alguna infección, era celosamente era revisado por el sacerdote, por el Cohen. Y lo presentaba también, lo revisaba el sacerdote y nuestros Meles también, nuestro padre lo observaba. Y era acepto, ¿no es cierto? Y se degollaba el animalito y se derramaba su sangre. Este animalito, ¿no es cierto?, es degollado y su sangre es derramada, ¿no es cierto?, por todas tus faltas. Y todas las faltas pasaban, ¿no es cierto?, por la sangre del animalito y era él justificado, la familia. Ahora, por nuestro Melech, el Cordero glorioso, sublime, inmolado, poderoso. Él fue revisado 3 veces por Pilato. No halló nada, no tiene ninguna falta. No tiene ni... Gloriosamente, nuestro Padre hace las cosas perfectas. Entonces, ¿por dónde tienes que pasar tú? Por ahí, por la obra de nuestro Mele. No así nomás que dice, no, si nuestro Mele ya no te... No, porque aquí lo dice claro. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi discípulo, amados, escuchen bien, para todos aquellos que
quieran pasar por alto algo sumamente importante, que hay que ir en obediencia al sacrificio. Y lo habla el apóstol ahí en Romanos capítulo 6. Nuestro Padre se encargó a través de todos sus apóstoles entregar luces antecedentes sobre esto. Entonces nuestro Melech le dice así: desde entonces comenzó Yahshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y aquí está en el versículo 22 y 23, que está una cosa aquí que interrumpe el proceso, porque yo voy a saltarme aquí, no hay ninguna falta, ningún pecado, pero voy a saltarme el 22 y el 23. Porque aquí lo que nuestro Mel está diciendo es sumamente importante. Que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los escribas, los fariseos, ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 24. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿alguno me quiere seguir? ¿Alguno quiere ir conmigo a Jerusalén? Esta era la demanda. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, como Pedro le estaba diciendo a nuestro Melech, no, salva tu vida, no vayas para allá. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Dónde tenemos que perder nuestra vida? La vida para este mundo. Y aquí está lo que nuestro Melech, ¿no es cierto?, está diciendo por la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué? Versículo 25 del capítulo 16 de Mateo. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque nuestro Melech fue enviado para salvar el alma del hombre. ¿O qué recompensa dará el hombre de su alma? Porque nuestro Padre envió a su Hijo para darle libertad al alma, a la vida del hombre. ¿Cómo? A través de la obra del sacrificio. La única forma que si tú me obedeces, este proceso se va a cumplir en ti. Porque tú estás muerto para con nuestro Padre. Pero ahora sepulta, ¿no es cierto?, tu vida para con este otro, para darle término a la ley del pecado y la muerte, y obedéceme, porque aquí está la metodología. Ven conmigo al sacrificio. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Vio? Conforme a lo que está adentro. ¿Qué obra hay en ti? ¿Las obras de las tinieblas que entraron por Adán? ¿O la obra gloriosa del sacrificio de nuestro Melech por la voluntad de nuestro Padre, de su muerte y su resurrección, en el cual tú eres resucitado? Porque dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, a uno que esté muerto, vivirá. ¿Por qué va a vivir? Por en este proceso, en obediencia, porque está apelando a la obediencia, que tenemos que ir al sacrificio, ser crucificados juntamente con Él, ser sepultados ahí en la roca. Aquel que cavó y ahondó y puso su fundamento en la roca. Nuestro Padre, nosotros fuimos sepultados ahí. ¿A qué? Al mundo. Sepultados a Egipto, yo ya no más. Ahí está hablando, ¿no es cierto?, el apóstol ahí en el libro de Corintios. Que en el hombre las cosas viejas pasaron, las de allá, Egipto quedó atrás, nosotros avancemos, el pueblo avance, ¿no es cierto? Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. ¿Cuál es la novedad de vida? El conocimiento. Ahora vamos a ser enseñados en la verdad, vamos a ser enseñados, ¿no es cierto?, en la justicia, vamos a ser enseñados, ¿no es cierto?, en la misericordia, vamos a ser enseñados en la pureza, enseñados en la santidad, en la luz, en la gloria de nuestro Padre, porque fuimos el que entró por Adán, fue las instrucciones de las enseñanzas de la maldad, de la oscuridad, de las tinieblas, de la perversidad.
Eso hay en el hombre. Y nuestro Padre, la única forma. Por eso el apóstol dice que nosotros somos circuncidados del corazón. ¿Cuál es la circuncisión del corazón? Para sacar el que está ahí. A través de la obra del sacrificio, de tu obediencia. Por eso nuestro Padre, que si tú recibes este mensaje, todos los que oyeron y todos los que retuvieron este mensaje, nuestro Padre les dio la potestad de ser llamado hijo. ¿Por medio de qué? De la obra del sacrificio. Porque aquí viene un proceso de la nueva criatura que no es engendrado ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre, mediante el poder de su palabra, a través de su Hijo del mensaje, a través de un procedimiento de la obra del sacrificio. Y aquí está. Y hay varios que nosotros podemos buscar. Aquel que no renuncia a todo. Si está, aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Aquel que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí. ¿Qué le dijeron a él los discípulos? Maestro, Rabí, te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano. Porque se establece una nueva creación, una nueva familia. Y hay algunos que preservan esa familia, ¿no es cierto? No, nosotros somos los Farías, nosotros somos los Vázquez, nosotros somos... No, si ya no existes. Por eso el apóstol Pablo dijo, hermanos, pongan atención, ya no vivo yo, ya fui sepultado. Yo ya fui crucificado juntamente con nuestro Melech. Y ya fui sepultado juntamente con Melech. Y ya fui resucitado juntamente en una novedad de vida, un odre nuevo, una vida nueva. Por eso habla ahí en Gálatas capítulo 6 del versículo 15, que ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Y todos los que viven esta realidad tengan paz. Y él lo está hablando, pero no lo entienden los indoctos. ¿Por qué? Porque no se le ha concedido conocimiento, entendimiento y comprensión porque no han nacido de nuevo. Han nacido una metodología, nacen a una doctrina metodológica corporativa, pero no conforme al reino de los cielos. Ya. Entonces, nuestro Melech, glorioso, dice así, y pongan atención. Pongan atención. Le dice a los judíos que habían creído en él. Bien. Dijo entonces Yahshua, el unigénito de nuestro Padre, a los judíos que habían obedecido y le habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, lo que sale de mi boca, seréis verdaderamente mi discípulo, si eres obediente. Como dice ahí en Lucas capítulo 6, del versículo 46, ¿por qué me llamas Rabí, Rabí, y no haces lo que yo te digo? Ya, voy a volver a leer. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él, o obedecido: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Ya. ¿Cuál verdad? Y conoceréis la verdad. Conoceréis al Ruach de mi Padre. Conoceréis. Pongamos atención. Vamos al 14 ahora. Al 14. Versículo 15. Dice así. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este? El Ruach de verdad. Y conoceréis la verdad, el Ruach de verdad. Dijo nuestro Melech: lo que sale de mi boca son palabras de vida eterna, son la vida del Espíritu, son vida del Espíritu, son espíritu y vida, lo que sale de mi boca. Y nadie quiere obedecer, nadie le quiere poner atención a nuestro Melech, solamente las metodologías. Y no conocen la verdad, porque si conocieran la verdad, el Ruach estaría sobre ellos. Miren, el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, estará con vosotros. Le está hablando a sus discípulos, no le está hablando a todos, sí, a Pedro, Juan y Mengano. No, le está hablando específicamente a sus discípulos, a los 120, porque aquí en el capítulo 17 está orando a nuestro Padre por esos 120, que después aparece en el libro Los Hechos en el capítulo 2, cuando vino el viento recio de nuestro Padre, el Ruaj. Gloriosamente vino el Ruaj. Un segundo.